¿Y si te dijera que esa persona que no puedes olvidar tampoco ha podido soltarte a ti? No es nostalgia, no es debilidad, es algo más profundo, algo que tu alma ya entendió, aunque tu mente aún lo dude. Quédate conmigo, porque lo que estás sintiendo no es casualidad, es una señal que lleva tiempo formándose dentro de ti. Si esto resonó contigo, suscríbete ahora. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Escribe en los comentarios, confío en el proceso, y activa la campana para no perder lo que viene. Hay una parte de ti que sabe antes de que puedas explicarlo. No necesita pruebas, no busca lógica, no espera confirmación. Simplemente siente. Y esa sensación, tan sutil como persistente, es muchas veces ignorada porque no encaja dentro de lo racional. Sin embargo, es precisamente ahí donde reside una de las verdades más profundas de la experiencia humana. El alma percibe conexiones antes que la mente consciente. Desde muy temprano en la vida, se nos enseña a confiar en lo que podemos ver, tocar y demostrar. Aprendemos a analizar, a cuestionar, a poner todo bajo el filtro de la razón. Y aunque eso tiene su valor, también crea una distancia con esa otra forma de percepción que no necesita argumentos para existir. Esa percepción que no se explica, pero se reconoce. ¿Te ha pasado que conoces a alguien y sin razón aparente, sientes que ya lo conocías? No hay historia compartida, no hay recuerdos concretos, pero hay una familiaridad inmediata, una calma o incluso una intensidad que no puedes justificar. La mente intenta entenderlo, busca patrones, inventa explicaciones, duda, pero el alma no duda, el alma reconoce. Esa conexión no nace en el momento del encuentro. El encuentro solo la revela. Y aquí es donde comienza el conflicto interno. Porque mientras el alma afirma con certeza silenciosa, la mente cuestiona con ruido constante. ¿Será real? ¿Estoy imaginando esto? ¿Por qué siento tanto si apenas ha pasado tiempo? Son preguntas que intentan traducir en palabras algo que no pertenece al lenguaje. La mente necesita tiempo para aceptar lo que el alma ya sabe. Por eso, muchas veces, las decisiones que parecen repentinas o inexplicables, en realidad han sido gestadas mucho antes, en un nivel más profundo. Esa sensación de atracción, de cercanía, incluso de destino, no aparece de la nada. Es una señal que emerge desde dentro, desde un lugar donde no existen las dudas que la mente crea. Pero también ocurre lo contrario. A veces, el alma percibe una conexión que no necesariamente es cómoda. Puede ser intensa, desafiante, incluso dolorosa. Y aún así, hay algo que te mantiene ahí, intentando comprender, intentando sostener lo que no tiene una forma clara. Porque el alma no solo reconoce lo placentero, también reconoce lo significativo. Y lo significativo, rara vez, es simple. En este proceso, es común que la persona intente desconectarse, que racionalice, que se aleje, que busque distracciones. Pero lo que ha sido percibido a nivel profundo no desaparece con facilidad. Puede silenciarse, puede dormirse por un tiempo, pero no se borra, porque no fue creado por la mente. Y lo que la mente no crea, tampoco lo puede destruir. Esto no significa que todas las conexiones estén destinadas a quedarse tal como las sentimos en un inicio. Algunas cambian, evolucionan o incluso se transforman en algo completamente distinto. Pero la huella que dejan, esa primera percepción, permanece como una especie de verdad interna que no necesita validación externa. Aprender a reconocer esta diferencia es clave. No todo lo que sientes es una señal profunda, pero hay sensaciones que tienen una cualidad distinta. No son urgentes, no son caóticas. Son claras, aunque no tengan explicación. Son firmes, aunque no tengan forma. Esas son las que vienen del alma. Y cuando empiezas a confiar en esa percepción, algo cambia en tu manera de relacionarte con los demás y contigo mismo. Dejas de depender exclusivamente de lo evidente y comienzas a escuchar lo sutil. Empiezas a notar que ciertas personas llegan a tu vida con una energía particular,
como si ocuparan un espacio que ya estaba reservado. No es magia, no es casualidad, es reconocimiento. La mente puede tardar en entenderlo, puede resistirse, negarlo, incluso sabotearlo. Pero con el tiempo, si prestas atención, verás que aquello que sentiste al principio tenía una coherencia que solo se revela después, porque el alma no grita, no impone, no convence, solo muestra, y espera a que estés listo para comprender lo que ya te hizo sentir desde el primer instante. Hay una creencia silenciosa que muchas personas cargan sin cuestionar, que aquello que se pierde desaparece para siempre, que las conexiones, como los objetos, pueden romperse y dejar de existir. Pero la experiencia humana, cuando se observa con profundidad, revela algo muy distinto. Los vínculos verdaderamente profundos no desaparecen. Se transforman. Algunas relaciones no terminan de forma abrupta, sino que cambian de forma, como el agua que deja de ser vapor para convertirse en lluvia. Siguen siendo lo que son en esencia, pero ya no se presentan de la misma manera. Y es precisamente ahí donde muchas personas se confunden porque esperan que lo significativo permanezca intacto, sin alteraciones, sin evolución. Pero lo profundo nunca es estático. Cuando dos personas comparten una conexión real, algo se crea más allá de las palabras, más allá de las experiencias concretas. Es una especie de huella invisible que se integra en la estructura emocional y psicológica de ambos. Esa huella no se borra simplemente porque la relación cambie o porque la distancia aparezca. Puede que ya no hablen, puede que ya no se vean, puede que incluso intenten olvidarse, pero algo sigue ahí, operando en silencio. A veces se manifiesta como un recuerdo inesperado, otras como una emoción que surge sin previo aviso, y en ocasiones como una sensación de comprensión más profunda sobre uno mismo. Porque los vínculos importantes no solo conectan a dos personas, también transforman a quienes participan en ellos, y esa transformación permanece. Es importante entender que el cambio de un vínculo no es una señal de fracaso. Muchas veces es una señal de evolución. Las personas no son las mismas con el paso del tiempo, y las relaciones tampoco pueden serlo. Lo que en un momento fue cercanía constante puede convertirse en distancia reflexiva. Lo que fue intensidad puede volverse calma. Lo que fue presencia puede transformarse en aprendizaje. Pero eso no significa que haya dejado de existir. Significa que ha adoptado una nueva forma. El problema surge cuando se intenta forzar a un vínculo a permanecer igual, cuando se resiste su transformación natural. Ahí es donde aparece el sufrimiento, no por la pérdida en sí, sino por la incapacidad de aceptar el cambio, porque en realidad lo que duele no es que algo termine, sino que deje de ser como era antes. Sin embargo, cuando se observa con mayor claridad, se puede notar que incluso en su ausencia ese vínculo sigue influyendo. Tal vez ahora te entiendes mejor. Tal vez has aprendido a poner límites. Tal vez has descubierto aspectos de ti que antes estaban ocultos. Eso también es parte del vínculo. No todo lo significativo está destinado a permanecer en la forma que deseamos. Algunas conexiones llegan para abrir puertas internas, para mostrar verdades, para confrontar heridas. Y cuando han cumplido su función, cambian. Pero no desaparecen. Siguen existiendo en lo que te han enseñado, en cómo te han transformado, en las decisiones que ahora tomas desde una conciencia distinta. Incluso hay momentos en los que esos vínculos parecen regresar, pero ya no desde el mismo lugar. Regresan diferentes porque tú también eres diferente. Y en ese reencuentro, muchas veces se revela el verdadero propósito de la conexión. No era quedarse igual, era evolucionar. Aceptar esto requiere una forma de madurez emocional que no siempre es fácil de alcanzar. Implica soltar la idea de posesión, de permanencia rígida, de control. Implica entender que las personas no nos pertenecen y que las conexiones no son estructuras fijas, sino procesos vivos. Y como todo lo que está vivo, cambia. Pero en ese cambio hay una continuidad invisible,
una línea que conecta lo que fue con lo que es y con lo que puede llegar a ser. Esa línea es el rastro del vínculo, una especie de memoria emocional que no necesita presencia constante para existir. Por eso, cuando piensas en alguien y sientes que aún hay algo ahí, no necesariamente significa que debas regresar a lo que fue. Significa que esa conexión sigue teniendo un lugar dentro de ti, aunque su forma haya cambiado. Y eso no es debilidad, es profundidad. Aprender a ver los vínculos de esta manera transforma la forma en que vivimos las relaciones. Nos permite dejar de aferrarnos a las formas y empezar a comprender las esencias. Nos libera de la ilusión de pérdida absoluta y nos acerca a una comprensión más amplia, que lo que realmente importa no se borra, se transforma. Y en esa transformación, muchas veces, se encuentra un significado aún más profundo que el que tenía al inicio. El tiempo es, para la mente, la medida de todas las cosas. Nos apoyamos en él para entender procesos, para justificar finales, para aceptar distancias. Decimos, ya pasó mucho tiempo, como si esa frase tuviera el poder de cerrar capítulos por sí sola. Pero hay experiencias que no obedecen a esa lógica. Hay vínculos que no se desgastan con los días, ni se diluyen con los años. Y esto revela una verdad incómoda, pero profundamente significativa. El tiempo no rompe lo que está destinado a reencontrarse. A primera vista, esto puede parecer una ilusión creada por el deseo o la nostalgia. La mente, siempre cautelosa, busca protegerse de falsas esperanzas. Intenta convencerse de que lo que se fue para siempre. Que el paso del tiempo es suficiente para borrar cualquier conexión. Pero en ciertos casos, algo no encaja con esa narrativa. Porque a pesar de la distancia, a pesar del silencio, a pesar de las nuevas experiencias, hay algo que permanece intacto. No como una memoria constante, sino como una presencia latente. No siempre está en la superficie, pero tampoco desaparece. Es como una corriente subterránea que sigue fluyendo aunque no la veas. Y en momentos inesperados, vuelve a hacerse sentir. Esto no ocurre con todas las personas. No todas las relaciones tienen esa cualidad. Muchas cumplen su ciclo y se disuelven de manera natural. Pero hay algunas que parecen suspendidas en el tiempo, como si no estuvieran sujetas a su desgaste. ¿Por qué sucede esto? Porque no todo lo que experimentamos está limitado al plano cronológico. Hay conexiones que se forman en un nivel más profundo, donde el tiempo no tiene el mismo poder. En ese nivel, lo importante no es cuánto tiempo ha pasado, sino qué significado tuvo esa experiencia en tu proceso interno. El tiempo puede cambiar las circunstancias, pero no puede borrar lo que ha sido integrado en tu esencia. Por eso, cuando dos personas que compartieron un vínculo profundo se reencuentran después de años, muchas veces sienten que algo se reactiva de inmediato, como si el intervalo entre ambos momentos no hubiera existido, como si una parte de la conexión hubiera estado esperando, intacta, lista para continuar desde otro lugar. Esto no significa que todo deba retomarse exactamente como antes. De hecho, rara vez ocurre así. El reencuentro no es una repetición del pasado, sino una nueva oportunidad desde una versión distinta de ambos. Pero lo que permite ese reencuentro no es el tiempo, es la permanencia de la conexión a pesar del tiempo. Y esa permanencia no depende de la voluntad consciente. No es algo que puedas forzar o evitar. Simplemente está ahí, como una posibilidad latente que no se extingue. A veces, el tiempo cumple otra función. No la de separar definitivamente, sino la de preparar. Durante ese espacio, cada persona vive procesos distintos, enfrenta desafíos, adquiere nuevas comprensiones. Y aunque parezca que están alejándose cada vez más, en realidad pueden estar acercándose a un punto donde el reencuentro tenga un significado más claro. El tiempo, entonces, no actúa como una barrera, sino como un proceso de transformación. El problema es que la mente quiere resultados inmediatos. Quiere cerrar ciclos rápidamente o resolverlos sin ambigüedad. No tolera bien lo inconcluso.
Pero hay historias que no siguen una línea recta. Se interrumpen, se desvían, se suspenden y luego continúan. Y eso desafía nuestra necesidad de control. Aceptar que el tiempo no define completamente el destino de una conexión implica soltar muchas certezas. Implica dejar de ver las relaciones como eventos lineales con un inicio y un final claro. Implica abrirse a la posibilidad de que algunas experiencias tienen ritmos distintos, tiempos propios que no coinciden con nuestras expectativas. Y eso puede generar incertidumbre, pero también puede generar una forma más profunda de comprensión. Porque cuando dejas de medir una conexión solo por su duración o su continuidad visible, empiezas a percibir su valor de otra manera, empiezas a notar que hay algo más allá de la presencia constante, algo que no se rompe simplemente porque el tiempo pase. Ese algo es lo que hace posible el reencuentro. No como una garantía, sino como una posibilidad real que no se ha extinguido. Y cuando ese momento llega, no se siente como algo nuevo. Se siente como algo que estaba pendiente, como una conversación que quedó en pausa, como una historia que no había terminado de decir lo que tenía que decir. En ese instante, el tiempo pierde su peso. Ya no importa cuánto ha pasado, sino lo que está ocurriendo ahora. Y lo que ocurre ahora tiene una profundidad que solo es posible porque el tiempo no logró romper lo esencial. Por eso, no todo lo que se aleja está perdido. No todo lo que se detiene ha terminado. Algunas conexiones simplemente esperan el momento en que ambos estén listos para reencontrarse desde un lugar más consciente. Y cuando eso sucede, se comprende algo que antes parecía imposible, que el tiempo puede cambiar muchas cosas, pero no puede destruir aquello que, en esencia, nunca dejó de existir. Hay emociones que aparecen y desaparecen con facilidad. Surgen como una reacción momentánea, responden a una situación específica y, una vez que esa situación cambia, se desvanecen sin dejar rastro. Pero no todas las emociones funcionan de esa manera. Hay algunas que persisten, que regresan una y otra vez, incluso cuando intentas ignorarlas o reemplazarlas. Y es ahí donde comienza a revelarse una diferencia fundamental. Las emociones persistentes no son coincidencias, son señales. La mente, en su intento constante de mantener el control, suele minimizar aquello que no entiende. Cuando una emoción no encaja dentro de una explicación lógica, tiende a etiquetarla como confusión, debilidad o simple costumbre. Pero lo que se repite con consistencia rara vez es accidental. La repetición, en el mundo interno, tiene un propósito. Si una emoción vuelve, no es porque no hayas hecho suficiente esfuerzo para dejarla atrás. Es porque hay algo en ella que aún no ha sido comprendido. Muchas personas interpretan estas emociones como un problema que debe resolverse rápidamente. Intentan distraerse, racionalizar, sustituir el sentimiento por otro más aceptable. Pero cuanto más se intenta reprimir una emoción persistente, más encuentra formas de manifestarse. Puede aparecer en pensamientos recurrentes, en sueños, en decisiones que parecen impulsivas, pero que en realidad están guiadas por algo más profundo. Esto no es debilidad. Es información. Las emociones persistentes funcionan como un lenguaje, no uno que se exprese con palabras claras, sino uno que se siente, que se intuye. Son una forma en que el interior intenta comunicar algo que aún no ha sido plenamente reconocido por la conciencia. Tal vez es una conexión que no ha sido cerrada. Tal vez es una verdad que no ha sido aceptada. Tal vez es una parte de ti que aún no ha sido escuchada. Sea lo que sea, no es casual. Es importante observar la cualidad de estas emociones. No todas tienen la misma profundidad. Algunas son intensas pero pasajeras. Otras son más silenciosas, pero constantes. Estas últimas suelen ser las más significativas. No buscan llamar la atención de forma abrupta, sino mantenerse presentes hasta que finalmente les prestes atención. Y cuando lo haces, algo comienza a cambiar. No porque la emoción desaparezca de inmediato,
sino porque empieza a tener sentido. Deja de ser un ruido incómodo y se convierte en una señal comprensible. Empiezas a ver patrones, a conectar experiencias, a entender por qué ciertas personas o situaciones siguen teniendo un impacto en ti. La persistencia revela importancia. Si algo no fuera relevante para tu proceso interno, no tendría la capacidad de mantenerse en el tiempo. Lo que es superficial se disuelve rápidamente. Lo que es profundo permanece hasta ser integrado. Sin embargo, muchas veces se comete el error de interpretar estas emociones de forma literal. Se asume que sentir algo por alguien significa necesariamente que esa persona debe estar en tu vida. Pero no siempre es así. La emoción no siempre señala una acción externa. A veces señala un proceso interno. Puede que esa emoción persistente no esté hablándote de la otra persona, sino de ti, de lo que aprendiste, de lo que aún te afecta, de lo que necesitas comprender para avanzar de manera más consciente. Por eso, en lugar de preguntarte, ¿por qué no se va?, puede ser más útil preguntarte, ¿qué está intentando mostrarme? Esa simple diferencia cambia completamente la relación que tienes con lo que sientes. Porque en lugar de resistir, empiezas a explorar. En lugar de rechazar, empiezas a escuchar. Y en ese proceso, muchas cosas se revelan. A veces descubres que esa emoción está conectada con una experiencia más antigua. Otras veces, que refleja una necesidad que no ha sido atendida. Y en algunos casos, que está señalando una conexión que, de alguna manera, sigue teniendo un lugar en tu vida, aunque no sea evidente. Nada de esto ocurre por accidente. El interior humano no funciona al azar. Tiene una coherencia que no siempre es visible de inmediato, pero que se vuelve clara cuando se observa con paciencia y sin juicio. Las emociones persistentes son parte de esa coherencia. Son indicadores de que hay algo activo, algo en movimiento, algo que aún no ha llegado a su resolución completa. Y eso no es algo que deba temerse. Es algo que puede comprenderse. Porque cuando finalmente escuchas lo que esas emociones tienen que decir, dejan de repetirse con la misma intensidad. No porque desaparezcan por completo, sino porque ya han cumplido su función. Han sido reconocidas, y en ese reconocimiento se produce una especie de cierre interno que no depende de circunstancias externas. Un entendimiento que no necesita confirmación de nadie más. Por eso, lo que sientes de forma persistente no es un error del sistema. No es una falla que deba corregirse. Es una señal que merece ser entendida. Y cuando eliges prestarle atención, en lugar de ignorarla, descubres que dentro de esa repetición hay un mensaje esperando ser escuchado.